Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidas a esta reunión. Hace 8 días empezamos, o seguimos mejor dicho, con la línea de estar hablando que Dios usa hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Y creo que fue de mucha bendición hablar acerca de este apóstol al que todo mundo, o que nadie conocía, que es el apóstol Andrés. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Recuerda que estamos teniendo la serie de 12 hombres comunes y corrientes. Esta serie es con la intención de que tú y yo podamos entender que Dios nos puede usar por encima de nuestros defectos, debilidades y problemas que podamos tener, pero nos va a usar, pero también nos va a procesar. ¿Recuerdas con Pedro? Que a Simón, llamado Pedro, llamado a ser Pedro, entre Simón y Pedro hubo un proceso de rompimiento y de reestructuración. Y esa es la que nosotros estamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Dios nos va a prometer mil cosas, nos va a hacer un llamado a servirle, pero durante ese tiempo estamos siendo transicionados de ser un Simón a ser un Pedro. Y qué bueno es poder ver a los hombres y mujeres de Dios, de la Biblia, y poderlos ver tal cual eran, porque muchas veces pensamos que ellos estaban tan alejados de la realidad, y creo que no es así. Cuando nosotros experimentamos y conocemos esta nueva faceta donde ellos son hombres como tú y como yo, podemos entender que lo único que hizo la diferencia en ellos fue su intensa búsqueda por la presencia de Dios. Y eso marcó en ellos un antes y un después en toda la historia que ellos vivieron. Y eso marcó también en ellos un designio diferente. Y la plataforma en la que ellos se basaron fue la gracia de Dios. Di conmigo, la gracia de Dios. Entonces, de esa misma manera, hoy vamos a seguir este mismo hilo del apóstol Andrés. Y yo te puse el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas, parte número 2. Y hoy vamos a cerrar con este bonito personaje, grande hombre de Dios que marcó la historia, pero también que nos enseña a muchos. Y nosotros que estamos como acostumbrados o que nos interesa servir al Señor, creo que alguien en el que nos podemos enfocar y ser un gran ejemplo, y que es un gran ejemplo para nosotros, es Andrés. Entonces vamos hoy a meditar la segunda parte de Andrés, del apóstol de las cosas pequeñas. Y así que vamos a Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, que es la cita que nosotros vimos la semana pasada, donde hablábamos de Andrés, pero también experimentamos cómo Juan nos muestra que Andrés fue uno de los primeros que siguió a Jesús al lado de Juan. Y dice así el 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos dirijas, que nos confrontes y nos alinees, Padre, a tu palabra, a tu verdad, hacia el camino, Padre, que debemos de seguir, hacia la santificación. Y te pido, Señor, que durante este tiempo tu iglesia, todos los que estamos reuniéndonos por este medio, los que puedan escuchar, podamos apartar y santificar este tiempo, porque es de suma importancia, porque te queremos escuchar. Gracias te damos por estar aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y al comprender las riquezas de las escrituras, podemos encontrar grandes tesoros. Y uno de estos tesoros es entender
cuál era la capacidad que tenían los apóstoles o grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, pero también las áreas débiles. ¿Por qué? Porque al yo compararme con ellos puedo acertar en ciertas cosas, pero también tengo que corregir ciertas cosas que en mi vida yo sé que no están bien. Creo que al estudiar este tipo de cosas, de personajes, nos abre un panorama grande al entender que solamente el Señor nos puede sostener en medio de cualquier debilidad, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier miedo. Y creo que cuando nosotros nos basamos en la gracia de Dios y nos enfocamos en que Él nos va a ayudar y quien nos llamó nos va a sostener hasta el último momento de nuestras vidas, creo que estaremos seguros entendiendo que Dios está con nosotros y que el que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Yo que tú ponía amén, ponía un aplauso y le decía gracias Dios porque me has escogido de lo vil y de lo menospreciado para mostrar tu gloria y tu verdad. Pero bueno, vamos a iniciar con la segunda parte. Hace 8 días hablamos de las cosas pequeñas que Él hizo. Hablamos de que Él fue el segundo en seguir. Hablamos que en Mateo, según la lista de cercanía con Jesús, primero estaba Pedro y luego estaba Andrés. Y hablamos también que Andrés era el buscador de Pedros. Que Andrés era aquel que conocía tanto el corazón de Jesús, que buscaba grandes hombres y mujeres y los traía a los pies de Cristo sin problema. Era como ese evangelista que a lo mejor nadie conoce, no hace grandes campañas, pero es efectivo en lo que hace. Andrés también estuvo en las pláticas de quién iba a ser el mayor. Andrés también estuvo en algunas situaciones donde todos colaboraron a obrar en la carne, por así decirlo, a hacer las cosas de manera incorrecta. Pero cuando se menciona a Andrés, se menciona los aciertos que él ha tenido. Y número 2, también entendemos que Andrés fue alguien que conoció tanto el corazón de Jesús que se sentía seguro de quién era, y él no buscaba una promoción pública porque en privado ya había conocido el corazón de Cristo. Entendemos que Andrés también fue alguien, estoy contextualizando, pero Andrés también fue alguien que déjenme poner bien esto. Andrés fue alguien que también siguió a Jesús, pero antes de eso tuvo otra autoridad, estuvo bajo la ordenanza y el liderazgo de Juan el Bautista. Para que tú entiendas, quiero que veas a Juan el Bautista. Juan el Bautista no era alguien que quisiera gente de doble ánimo. Era alguien que buscaba gente pura, gente fuerte, gente sólida para ser sus discípulos. Y uno de los discípulos de Juan el Bautista fue Andrés. De tal manera que Juan el Bautista pasa la estafeta en cuanto a Andrés y lo manda a Jesús, porque le dice aquí el Cordero de Dios, y al instante Juan y Andrés buscan y corren para alcanzar a Jesús y preguntarle dónde duerme. Jesús todo ese tiempo les estuvo enseñando, y meses después, algunos historiadores dicen que no fue al instante, sino meses después de él estar predicando, llegó a la tierra donde ellos estaban trabajando, Jacobo, Juan, Andrés y Pedro. Y llegó y le pidió a Pedro y Andrés su barca para poder predicar, y es cuando da la pesca milagrosa y llama a sus apóstoles y cuando les dice: los haré pescadores de hombres. Tuvo que pasar meses entre que Andrés y Juan siguieran a Jesús y en que en verdad Jesús les dijera: ahora ya son mis pescadores de hombres. Y ellos dejaron de ser pescadores de oficio. Ellos cambiaron a ser predicadores y evangelistas. Pasaron meses, pero vemos que Andrés siempre estuvo a la par o bajo la sombra de su hermano Pedro, ¿verdad? Y Pedro siempre fue mucho más grande, hizo más cosas aparentemente que Andrés, pero Andrés hizo cosas más efectivas que Pedro.
Y Andrés no tenía ningún problema en ser llamado como el segundo, o el ser reconocido por ser hermano del más grande, que me refiero al que hacía más cosas a Pedro, sino Andrés no tuvo problema con eso. Andrés se sentía satisfecho con ser conocido y reconocido en el cielo, y eso era lo que marcaba la diferencia. Hablamos de todo eso la semana pasada, ¿verdad? Y hoy quiero caer, te dije, terminamos la semana pasada con una definición de que Andrés significaba varonil. Andrés es alguien que es firme. Andrés es alguien que es estable emocionalmente. Es alguien que no busca fama ni deleites en público. Él se siente seguro con hacer las cosas en privado. Y si algo que tenemos que aprenderle a Andrés y agradecerle es la manera en que se llevó o se encaminó durante su estancia. Si tú lees Hechos, por ejemplo, no aparece muchas veces Andrés. Si tú ves durante de Hechos, Apocalipsis, no aparece casi Andrés. Aparece un par de veces para mencionarlo, pero no aparece haciendo algo. Parece ser que fue borrado de la historia. Pero no fue así. Andrés siempre trabajó por debajo y por atrás de los grandes púlpitos. Pero las cosas que hacían eran tan efectivas que provocaba un trasfondo, un movimiento espiritual sobre esa generación. No sé si te ha pasado, Andrés es de ese tipo de evangelista que no es de multitudes, sino de personas. Sabes que el evangelismo no solamente es hacer campañas donde hay 10,000, puedes traer 100,000 a los pies de Cristo, pero ninguno de esos 100,000 en verdad, o a lo mejor el 0,1% fueron las personas que en verdad rindieron su corazón a Cristo y cambiaron su vida. Entre alguien que reconoce y hace una oración de arrepentimiento y llegar a ser discípulo, hay un trabajo que hacer. Hay personas que son de multitudes y que pueden estar en campañas grandísimas y predicarle a 100,000 personas y todas reciben a Cristo, pero no se pueden invertir en 100,000. A lo mejor llegan a un lugar, hacen la campaña y se van. Y esas 100,000 personas no se quedaron con el trabajo de consolidación. La diferencia de este evangelismo que tenía era efectivo, porque sabes que la manera más efectiva para evangelizar es persona a persona, porque la gente va desarrollándose hasta ser discípulo. Cuando tú le hablas a alguien y tú le estás ministrando y le estás acompañando durante todo su caminar y todas sus luchas, procesos, donde se empieza a limpiar, donde empieza a reconocer pecados, donde empieza a tener sus luchas y lo empiezas a hacer desarrollar, llega el momento donde él se vuelve un discípulo y ese discípulo empieza a caminar con solidez. Tú no sabes y tienes que convertirte en un buscador de Pedros, de aquellos que llevan a la persona que aparentemente es la menos indicada a los pies de Cristo para que se encuentre con la mirada penetrante de amor de Cristo y esa persona sea transformada a ser un predicador de multitudes porque algo pasó en su corazón. Pero lo interesante de esto no es que Pedro fue un gran predicador, sino que Andrés tuvo la capacidad de conocer los tiempos proféticos para una persona y de llevarla a la cercanía de Jesús. Pero Andrés también supo cómo se manejaba la consolidación, ya que él fue uno de los discípulos de uno de los grandes maestros de la Biblia, que fue Juan el Bautista. Y para estar al lado de Juan el Bautista deberías de haber tenido carácter. Andrés tenía carácter, por eso se reconoce varonilmente. Fue un líder eficaz, fue un líder que plantaba poco a poco, pero iba germinando su planta hasta llegar a ser un gran árbol. Ese es el tipo de Andrés que nos marca la Biblia. ¿Ok? Vamos a caer en los próximos minutos a terminar a desarrollar todo lo demás. Hoy en día es difícil encontrar a gente que esté dispuesta a trabajar desde ser escondido. Hoy la gente quiere ser vista, hoy y la gente quiere que le reconozcan, que le aplaudan, que
que le digan, tú vas a ser predicador de multitudes, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y salir en las mejores pancartas. Pero ¿sabes dónde corremos más peligro? Cuando todo mundo nos ve. Cuando todo mundo estamos siendo expuestos a la fama, al glamour, al dinero, a las tentaciones. ¿Sabes, hermano? Y con eso te quiero pedir un favor. Con eso te digo, con lo que te voy a decir, te digo que me cuides más, que ores por mí más. Tu hermana, tu hermano, tienes la autoridad para estarte a mi lado y estar al pendiente y vigilando a que se vaya toda persona extraña, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces cuando tú predicas, cuando tú expones la palabra, cuando tú ministras, si eres más visto que otros, hay personas que son enviadas a lo mejor por el enemigo, o que no tienen esa intención, sino simplemente se deslumbran y buscan la manera de estar contigo, y hay grandes caídas. ¿Por qué? Porque en público se generan mayores tentaciones. En público te puedes marear de la altura, pero el ministerio que tiene cuidado de eso y que prefiere tiempos de intimidad, ser eficaz desde lo público, esas personas son resguardadas. ¿Sabes por qué? Porque esas personas no fueron afectadas por la fama, por el glamour, por las riquezas, por los deleites de este mundo, sino fue porque nadie las conocía, fueron expuestas todo el tiempo a la presencia del Espíritu Santo. Entonces tú sé efectivo desde lo primero. Dice la Biblia que si en lo poco eres fiel, ¿qué crees? Dios te pone en lo mucho. Tú no puedes pedir mucho si no has sido fiel con lo poco. Tú no puedes pedir que Dios te honre y que te lleve a más y que te den reconocimientos, te den un título ministerial, te traten como un ministro si no haces lo primero. ¿Qué es lo primero? Ser fiel en lo poco. Cuando nadie te ve es lo que hay en ti. Cuando nadie te ve es el carácter que tienes. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? Andrés procuraba, en medio de errores que tuvo, pero Andrés procuraba ser efectivo desde lo primero. Por eso David hace una oración y dice, Padre, tú me has, en sus últimas oraciones dice, en las alturas me cuidaste. ¿Por qué? Porque no hay que cuidarnos solamente cuando estamos empezando, sino sobre todo cuando estamos arriba. Porque arriba vamos a ser el tiempo donde el diablo, el target del diablo para estar atacando con violencia. Porque si estás más arriba, la caída es más fuerte. Pero en las alturas el Señor te sostendrá porque te ha dado base desde cuando nadie te vio. ¿Vale? Entonces es importante tener esa característica de Andrés. Y Andrés es alguien así. Es alguien que le decía lava los baños y los hacía con honra. Es alguien que le decía puedes ayudarme con esto, lo hacía con amor. Es alguien que tú lo citabas y él llegaba. Es alguien que te decía cuenta conmigo y estaba contigo. Es alguien que estaba procurando el desarrollo de alguien más. Y cuando tú te enfocas en que alguien más se desarrolla, aunque te sobrepase, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios te va a honrar y Dios te está cuidando ese corazón, ¿vale? El primer encuentro de Andrés con Jesús ya vimos que fue en el desierto. El Andrés es encontrado con Jesús y entiende que los desiertos va a encontrarse a Jesús. En el desierto fue donde vio a Jesús siendo bautizado. En el desierto fue donde vio a Jesús diciendo que su maestro dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le reveló el sacrificio de la cruz en el desierto. Un Andrés entiende que en el desierto conoce a su Dios. Por eso a veces Dios permite silencios divinos y son increíbles esos tiempos porque Dios permite que se callen las voces extrañas para que escuches la voz de Dios. Un Andrés que a lo mejor hizo 1000 cosas en un tiempo atrás y llega a otra etapa y tiene que sentarse 1 año, 2 años, 3 años. Es difícil, pero ese Andrés entenderá que en ese desierto encontrará a Cristo Jesús. ¡Wow! Qué increíble es esto, ¿verdad? Porque un Pedro a lo mejor quiere fama, pero un Andrés quiere agradar al Señor. Yo que tú quisieras ser un Andrés, ¿vale?
Un Andrés es alguien que se mantiene con ánimo en lo que predica hasta el último día de sus vidas. Wow. Vemos aquí Juan cómo narra, me gusta mucho cómo narra todo lo que hizo Andrés. Ahora, Andrés fue alguien que entendió que Jesús quería que todo lo que, ¿cómo decirlo? Andrés entendió que Jesús no desechaba a aquel que se le acercaba. Esa palabra permaneció, en su corazón como un estandarte. Y eso es importante entender. La Biblia dice que al que se le acerca, Él no lo echa fuera. Jesús empezó a acercar a la gente y la gente se acercaba, pero Andrés entendió el poder de eso. Porque no llevó a reyes, no llevó a grandes hombres, llevó a personas que a lo mejor nadie conocía, a las que nadie daba nada por él, pero sabía que Jesús no los iba a echar fuera. Y esa es la capacidad que tú ves en la vida y el ministerio de Andrés a lo largo de los evangelios. Ok, vamos a... permítanme tantito, En Lucas, aquí pusimos en Lucas, cuando habla de que Jesús va a Galilea y los hace pescadores de hombres, en Lucas no se le menciona. En Lucas 5 no se le menciona a Andrés, pero cabe destacar, que en otros lugares... en otros, como es en Juan, encontramos la revelación de que a Andrés no le importaba ser mencionado o no, porque Andrés fue parte de los 4 importantes del primer grupo de intimidad. Incluso Mateo es cuando lo menciona como el segundo en cercanía con Jesús. Entonces ese tipo de detalles a Andrés no le importaban. Había vivido, dice aquí, toda su vida a la sombra de Pedro y aparentemente aceptaba ese papel. Esto fue lo que lo hizo tan útil. Su disposición a ser un actor secundario a menudo le permitió entender cosas que otros discípulos tenían dificultad de captar. Vamos a ver Juan 12, 21. Andrés tenía la capacidad de entender, por la cercanía que tenía con Cristo, tenía la capacidad de entender cosas que otros no entendían. Él tenía la capacidad de discernir lo que quería decir Jesús, de tomar la riqueza mientras otros hablaban por hablar. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba por parábolas y ellos le decían, pero Jesús, ¿de quién hablas? O sea, ¿qué significa? Y Jesús les tenía que volver a explicar. Pero Andrés, en medio de que había veces donde no entendía, pero él comprendía la esencia importante porque había cercanía. Andrés es alguien que es enfocado. Andrés es alguien que es enfocado en lo que Dios quiere, entendido en lo que Dios quiere. No está viciado con tantas voces. A veces en el ministerio tú te vuelves como, te envicias de placeres, de deleites, de buenos tratos. Puedes estar, por ejemplo, en un gran congreso predicando, ministrando, cantando, pero estás lejos de Cristo. Andrés es a lo mejor ese que no está en esa plataforma, a lo mejor está sentado como un congregante, pero está poniendo en práctica cada enseñanza que se le ha impartido durante ese congreso. ¿De quién crees que se deleite más el Señor? ¿De aquel que a lo mejor le predicó a 1000 pero hace su voluntad, este cuate? ¿O de Andrés que paga a lo mejor o va a la congregación y deja que alguien le predique, pero apunta y sale a hacer por obra aquello que se le enseñó? Creo que Dios se va a agradar en un Andrés que hace las cosas efectivas en privado. Y vamos a ver qué dice Juan, capítulo 12 y versículo 20, del 20 al 22. Juan 12, 20 al 22.
Fíjate lo que hizo una ocasión Juan. Había ciertos griegos entre los cuales había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí hay algo que a lo mejor hemos estado leyendo cuando llegan los griegos, pero dice que le ruegan. Yo no había entendido eso, lo había leído 1000 veces, pero le rogaban constantemente. Eran personas que no estaban bajo el pacto, eran personas que no eran merecedoras hasta cierto punto de acercarse a Jesús. Eran griegos, pero habían sido discípulos, habían escuchado del maestro y le rogaron acercarse a él. Entonces Felipe dice: ¿tú cómo ves? ¿Crees que el maestro no quiera que se acerquen? O le sacamos una cita, o le preguntamos. Y Andrés, sin titubear, dice: vente, y se acerca con ellos y se los acerca a Jesús. Y Jesús dice una frase: que ha llegado el tiempo de glorificar al Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me llama esto la atención? Porque Andrés era alguien que entendía, te decía hace rato, lo que Jesús dice, que los que vienen a Jesús, Él no los echa fuera. Él tenía como bandera esa palabra. Y entonces Él es un claro ejemplo de alguien que ve el valor de la gente como individuos, ve el valor de cada individuo y se los acerca al Señor. No valora a lo mejor su posición o su ministerio. Él seguía siendo apóstol aunque nadie lo conocía. Mientras otros eran de multitudes, él seguía siendo apóstol, siendo llamado a ser apóstol, siendo procesado a ser apóstol. Pero la diferencia entre él y algunos otros es que él vio la pasión o la necesidad en la gente para acercarse a Jesús. Y entonces de tal manera los demás discípulos trataban de resolverlo a su manera, pero Andrés lo que hacía era conocer el corazón de Cristo y llevarlos de camino a la cruz. ¡Wow! Llevarlos de camino a su diseño, reconectarlos con el diseño original. No era porque si eran judíos o no, no era porque si estaban bajo la promesa de Abraham o no. Él entendía que aunque eran griegos, aunque eran hombres alejados aparentemente de la promesa, Él los introducía a la promesa. Necesitamos más Andrés en las iglesias, donde los introducen a las promesas divinas de Dios a cada persona que se encuentra. Tú necesitas, iglesia, ser un Andrés en la Morelos, en Candelaria, en la Merced, en el Sonora, en todos los lugares que tenemos alrededor, en tu familia. Yo estoy seguro que hay gente por la que nadie da nada, por la que nadie da un peso. Hay gente que a lo mejor no está bajo una promesa, a lo mejor no tiene que estar bajo una promesa porque ha sido asesino, porque ha sido de lo peor, porque está tirado en una adicción. Pero esa persona, cuando tú te vuelves un Andrés, vas por ellos, aunque nadie te diga qué hacer, aunque nadie te obligue a hacerlo, o aunque nadie te diga es que tienes que hacerlo, tú vas porque sabes que si tú lo traes a Cristo y Él quiere venir, Dios no lo echará fuera. Y esto es lo increíble del corazón de Andrés, que Andrés ve la capacidad y la necesidad de cada individuo y va siendo usado para hacer citas divinas. Wow, tú no necesitas ser reconocido para ser usado. Tú eres un ministro. Dice la Biblia que eres real sacerdocio. Eso quiere decir que tienes un ministerio, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus obras. Por lo tanto, tú puedes estar peleando una posición en un púlpito, cuando en cada esquina, iglesia, tú tienes un púlpito que la gente necesita que se active ese púlpito y evangelices a las prostitutas, a los que están en las calles, a los que están en adicciones, a los que están en narcotráfico, a todo tipo de personas. Necesitamos llegar como Andrés, esperando que el Señor les traiga al diseño original, como lo hizo Andrés con estos griegos.
Wow, y es que hay personas que quieren ser usadas solamente en plataformas grandes, y en la plataforma en la que pueden ser usados no quieren, lo menosprecian. Si tú menosprecias lo poco, no puedes llegar a lo mucho. Ese es un principio. Pero si tú bendices lo poco, como Jacob, bendiciendo esa piedra en la que se acostaba, entendió que eso poco lo iba a posicionar en lo mucho. Y él hace una declaración y una promesa que habla hacia la eternidad. Y dice: si tú me traes con bien de todo lo que me has prometido y me has dado, el diezmo apartaré para ti. Aquí lo consagro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y esto quiere decir que un Andrés entiende y bendice sus procesos, pero también se proyecta más allá. Un Andrés no solamente piensa en él egoístamente. Un Andrés ve en la foto completa, que aunque él no salga, sabe que fue de bendición. Amén. Vamos a seguir. Entonces encontramos que Andrés es alguien que ve el valor de cada gente en lo individual. Vemos a los griegos, pero ¿qué decir? ¿Qué decir? Que también Andrés fue alguien que trajo a los pies de Cristo a un chico. Fíjate, vamos a la cita, Juan 6:37. Juan 6:37. Esta cita dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esa fue su bandera y su estandarte de Andrés. Andrés se sentía bien trayendo a las personas a Cristo, porque lo hacía con mucha frecuencia. Aparentemente conocía muy bien a Jesús, el corazón. Los aspectos más efectivos e importantes de la evangelización por lo general tienen un lugar en el plano personal e individual. Andrés fue quien modeló este diseño. Entonces, constantemente necesitamos a un Andrés, ¿vale? Andrés también fue alguien que le predicó al chico cuando fue el tiempo de los panes, cuando el tiempo de la multiplicación de los panes y los peces, en Juan 6. Jesús se junta mucha gente, y lo que hacen es voltear a ver a uno de sus discípulos, a uno de sus íntimos, cuando le dicen: ya despídelos porque ya es tarde y hay que comer. Dice en el Juan 6:5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero le probó a Felipe. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, dice: pues uno de esos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Esto es increíble, porque Andrés buscó, cuando Jesús les pregunta a alguien, Andrés ya estaba buscando cómo solucionar el problema. Andrés, te he dicho en las clases de servidores, un servidor y sobre todo un líder es aquel que tiene la capacidad de dar respuestas a las problemáticas que se presentan. Andrés, aquí lo vemos, que cuando Jesús les dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Y ellos empiezan a tronarse los dedos y a hacer cuentas y a hacer esto, a hacer lo otro. Andrés ya estaba buscando a un chico. Lo más seguro es que el chico se le acercó y le dijo: escuché que tienen hambre, ¿y por qué no le das al maestro? Pero Andrés le dijo: hay algo más grande, vente. Y lo lleva a los pies de Cristo y le dice: mira, aquí está un muchacho que no se sabe el nombre, está en el anonimato como yo, como Andrés. Se reencontró con él en pequeño y le dijo: te entrega estos panes y estos peces,
más que es tanto para esto, pero en tus manos sé que puedes hacer algo increíble. Conocía el corazón de Dios y fue alguien que siempre se le asocia con cosas que hacen en privado y pequeñas, pero que tienen efectividad en la eternidad. Y después recogen 12 cestas. Y eso quiere decir que Andrés no fue igual y el niño no fue igual. ¿Por qué? Porque vieron en las manos de Dios una multiplicación increíble. Ay, 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 ay. ¿Qué enseñanza nos está dando? Andrés fue alguien así. Alguien efectivo en privado. Tiene un estilo tan único de identificar a la gente con capacidades increíbles, con necesidad, aunque pudiera estar tirada. Tú tienes que ser alguien que tiene la capacidad de conocer a personas que a lo mejor están tiradas en una calle, pero tú puedas ver en ellos un Pedro y se los lleves a los pies de Cristo y le digas: encuéntrate con el Cordero de Dios que fue inmolado por ti. Y la vida de estos hombres va a cambiar. No va a ser fácil, porque todos quieren evangelizar y hablar de Cristo, pocos quieren consolidar y discipular, porque para la consolidación y el discipulado se requiere tiempo, se requiere esfuerzo. Tienes que llamarles, tienes que invertirte, tienes que estar disponible, tienes que estar detrás de ellos si caen, tienes que estar otra vez ministrándolos, otra vez enseñándoles, regañándoles, encaminarlos hasta que un día ellos empiezan a desarrollarse y empiezan a caminar solos. Pero cuando ellos se caminan solos, firmes, habrás encontrado un gran tesoro que es una alma. Entonces tú y yo debemos entender este corazón de Andrés. Qué lección tan maravillosa. Que en cosas pequeñas Dios le demostró su poder. Nada es insignificante en las manos de Dios. Y voy a ir terminando ya, para no tomarme más tiempo. Ay, Dios mío. Si quieres ser una persona muy especial para un líder, necesitas ser Si requieres ser una persona muy especial, necesitas ser un líder con un corazón de siervo como Andrés. Hasta donde sabemos, nunca, fíjate bien, predicó a multitudes o fundó alguna iglesia, según lo que leemos en la Biblia. Nunca escribió una epístola, no es mencionado en el libro de los Hechos en ninguna de las epístolas. Cualquiera que haya sido el papel que desempeñó en la historia de la iglesia primitiva, se mantuvo siempre tras bastidores. No se sabe si escribió epístolas, no se sabe nada, pero ¿sabes algo? Si vamos a la tradición y a la historia, él predicó hacia el norte, en una región llamada Esticia. El historiador Eusebio habla de que Andrés llegó hasta Esticia y ahí empezó a predicar la palabra de Dios. Por eso es que Andrés, dice según el historiador, es el santo patrono de Rusia. También es santo patrono de Escocia. Él predicó allá. Finalmente, aunque no se sabía nada de esto, en Acaya, que está en el sur de Grecia, cerca de Atenas, uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial romano, lo que enfureció al esposo de ella. Este quiso que su esposa renunciara a su devoción a Jesucristo, pero ésta se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. Ahí muere. Por orden del gobernador y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron lo amarraron en un lugar del Calvario. Fíjate, y dice la tradición que él fue crucificado en una cruz, en una X como tal, y fue amarrado ahí. De acuerdo a algunos relatos, permaneció colgado en la cruz durante 2 días. Pero fíjate, él permaneció, según la historia, esto no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Él fue crucificado durante 2 días. Fue martirizado, fue escupido, lo pusieron en un lugar público para humillación. Pero durante este tiempo, él a las personas que se acercaban los exhortaba
a que pensaran en la salvación y los evangelizaba para que alcanzaran la salvación en Cristo Jesús. Y así murió. Fue alguien de los que impactó Escocia y Rusia. Fue alguien de los que llevó la palabra y fundó iglesias. Pero parece ser que todo lo que él hizo estaba siempre tras una cortina, pero el Señor lo conocía. Debemos de ser ese Andrés que se necesita en estos tiempos, que trabaja desde la intimidad y no desde lo público. ¿Vale? Vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de escuchar tu voz. Te pedimos que nos formes con un carácter de Andrés y que nos des la gracia, Señor, y el corazón de ver en cada persona el valor que tienen y la necesidad que tienen hacia ti. Te pido, Señor, que tengamos ese carácter y esa firmeza de Andrés para que nosotros prosigamos a la meta, nos reconozcan o no, seamos famosos o no, sabemos que en el cielo ya somos conocidos. Bendigo a tu iglesia, Señor, y bendigo cada hermano que nos está viendo, que sea tu mano sobre de ellos. Gracias por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Recuerda que estamos planeando una reunión de oración, una velada de oración, pero yo te estoy mandando la información, y también estamos planeando algunos días estar orando en la madrugada, a las 5 de la mañana, pero te mando la información, ¿sale? Manda tus reportes de discipulado y conéctate el domingo también a tus servicios, ya sea a las 12 o a las 6 de la tarde, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, hasta pronto.